desarrollar protocolo de conexión serial, I2C, SPR y la el vuelo de Roma, un poco de historia. A mediados de los 92, varias compañías como la de computación decidieron que ya era hora de que las computadoras, sus puertos se conectaran por computadora. Por eso que desarrollaron una asociación de infrarroja que es el IRDA. Esta idea era crear un estándar, para la redundancia, que usara luz infrarroja para conectar dispositivos con su periférico, que habían sido utilizados únicamente para ese entonces con controles remotos y algunas computadoras portátiles. El funcionamiento de esta era de forma bidireccional y con una velocidad que oscila en un extremo de 9.600 bits por segundo y 4 megabits por segundo. Y pues esta luz basada en rayos luminosos que se mueve en un espectro infrarrojo. Las aplicaciones las vemos en los controles remotos, obviamente, los smartphones, las tabletas, las computadoras portátiles y en las redes. Tenemos el protocolo I2C, que fue creada en el año 82 por la compañía Philips, ¿okay? Para establecer una comunicación interna entre los circuitos integrados, como por ejemplo los CD y los televisores. Fue hasta el año 2014, o sea, hace poco, que fue solicitada la versión 6, que corrigió unos errores del protocolo. Es un estándar que facilita la comunicación, porque es que todos los protocolos no quieren facilitar las comunicaciones entre los dispositivos, microcontroladores, memorias, entre otros. Y que solo requiere 2 líneas de señal y un combo, por eso es I2C. En la descripción de la señal es el SCL, que es System Clock, que es una línea de pulso de reloj que sincroniza el sistema, el SDA, que es el System Data, que es la línea que se mueve los datos entre los dispositivos, y el GND, que es la masa de la Tierra que conecta a ambos dispositivos enganchados al mundo. Esta línea, el System Clock y el System Data, son de colector abierto, pero como dice colector abierto, está polarizada en estado de alto, lo que su estructura define este tipo de bus que permite conectar en paralelo con múltiples grados. ¿Okay? Aquí lo podemos ver, este ejemplo de IPC Masters, Slate 1, Slate 2, Slate 3, y aquí está SCL, System Clock y SCDA, que es System Data. ¿Okay? El protocolo SPI, este tipo de es de forma síncrona que utiliza permite la comunicación de una distancia muy corta, ¿okay? Principalmente entre los sistemas integrados. La interfaz fue desarrollada por Motorola en el año 80. Las aplicaciones típicas para ese entonces son para pantallas LCD, tarjetas, todo lo que tenga que ver con tarjetas de seguridad digital, ¿ok? Este estándar es de enlace de datos seriales. Opera de modo full duplex, su comunicación es maestro-esclavo y tiene múltiples dispositivos esclavos, ¿ok? Su línea de comunicación es el SCLA, ¿ok? Que es el reloj serial, que es de la salida del maestro, el MOSI, que es la entrada del esclavo, o entrada del esclavo y salida del maestro, el MISO, que es en la salida de la salida del esclavo o entrada del maestro, o sea, que es la salida de datos desde el esclavo, mientras que el MOSI es la salida de datos del maestro. Y el SC o CS es de selección esclavo, que a menudo se activa y que es la salida del maestro. ¿Okay? La nueva tendencia que tenemos actualmente, tenemos una amplia gama de protocolos
transmisión de datos, muchas empresas están dedicadas únicamente a eso porque hay una competencia actualmente para ver primero el rendimiento que hay en velocidad, el rendimiento que hay en distancia. Entonces, por eso es que a medida que va pasando el tiempo, vamos viendo USB, el primero que fue USB, luego el USB 2.0, que es el que vemos actualmente, y está ahorita el USB 3.0, que es la tercera versión, como bien lo vemos, del Universal Serial Bus, del USB estándar. Este tipo de estándar, por supuesto, de conectividad a nivel informático, tiene una velocidad 10 veces mayor que el USB 2.0 y oscila o que puede llegar a una transmisión de datos hasta 4.8 gigabits sobre segundo. Vemos que el USB 2 es de 480 megabits sobre segundo. Igual vemos el HDMI tiene la misma velocidad de datos que el USB 3.0, que es de 4.8 gigabits sobre segundo, y pues es un estándar también del USB que lo vemos actualmente. Acá vemos estos tipos, lo vemos muy actualmente lo vemos muy comúnmente ocurre en la dispositivos periféricos como alguna impresora y por supuesto laptop. El USB de tipo C es un sistema de conector de 24 pines, pero que tiene la particularidad que es de sentir de forma reversible o simétrica de rotación de ambos lados. ¿Okay? Ofrece una velocidad inmensa, que es de 10 gigabits sobre segundo de rendimiento, y también tenemos el NFC, que es Near Field Communication, que es una tecnología inalámbrica, pero de corto alcance, pero de muy alta frecuencia, que permite un intercambio de comunicación de datos muy grande. ¿Okay? Esto ha sido todo por hoy. Espero que sea de su agrado esta exposición. Muchas